Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados financieros, son las 8:18 de la mañana. Hoy nos acompaña Juan Martín Valiente. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Y hay mucho atasco en Madrid a estas horas? Horrible. De verdad, yo creo que hemos vuelto con el miedo de la lluvia y esta ciudad se colapsa. Pero si no hay lluvia. Bueno, la calle está mojada. Bueno, pero mía. Nada, es por humedad, pero ha llovido poco, 4 gotas, ¿no? El rocío mañanero. Yo no he escuchado mucho llover, la verdad, no sé. Llueve y hay expectativa de que llueva más esta semana, o sea que yo creo que esto ya nos mete el miedo en el cuerpo y salimos todos con el coche a colapsar la ciudad. Pero bueno, con buen espíritu. La solución es madrugar más, ya lo sabes. No te la descarto. Juan Martín Valiente, socio de Amcor, me acompaña Rocío Poquet Nieto. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Has traído paraguas? He traído paraguas y gabardina, así que estamos ya preparados, a ver si caen más de 4 gotas. Mujer precavida vale por 2. Rocío Poquet Nieto es Sales Manager en Aegon Asset Management. Víctor Asensi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Tú qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Tu fin de semana? ¿Has hecho algo especial? Bueno, estuve ayer en el torneo de golf, viendo a Jon Rahm, que la verdad que es un espectáculo, una gozada, ya que estaba aquí en Madrid, pues lleno de gente, de niños. Lo intentó hasta el final, no pudo. Pero bueno, es una maravilla poder ver a Rami que represente. Hoy hizo un día estupendo, ¿no? Estupendo. Porque se nota que las temperaturas han bajado. Sí, hacía calor. ¿Ayer no llovió? No llovió, aguantó. La previsión era que lloviese, pero hizo calor. Así que una gozada. Víctor Asensi, subdirector de DIPAM en España, y me acompaña Belén Ríos. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Hacía mucho que no te veía. Sí, un montón. Sí, te cuesta, ¿no? ¿Tienes ahí la agenda overbooking? Hay un poco, pero para vosotros siempre tengo tiempo. Bueno, Belén Ríos, que es Managing Director, Head Institucional de Safra Sarasin Sustainable. Exactamente. Vale. Oye, mercados financieros. Enseguida vamos con cómo estáis posicionando las carteras de cara a la recta final de este año, pero me interesa el conflicto entre Israel y Hamás. Está en un primer plano. Otra vez la geopolítica vuelve a enturbiar los mercados en esta recta final de ejercicio. Oye, ¿cómo lo veis? ¿Cuánto está pesando este conflicto en los distintos activos? Pues mira, la verdad es que estamos viendo cómo activos, obviamente, refugio, han empezado a rebotar durante la semana pasada. Al final veíamos por fin las tires cayendo ligeramente, que para nosotros están en niveles un poco insostenibles, sobre todo en Estados Unidos. Pero yo creo que la conclusión es que, oye, más allá de la tragedia humanitaria, hay que intentar mirar un poco en el largo plazo. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que la clave es Irán, si Irán al final va a entrar o no en el conflicto. El racional nos hace pensar a nosotros que no, porque venía obviamente de una dinámica de relaciones con Estados Unidos intentando laxarizar las demandas, o sea, las sanciones que tenía impuestas desde hacía muchísimo tiempo, con lo cual, si tiramos del racional, querríamos pensar que no debería involucrarse directamente. Pero tristemente estamos ya acostumbrados a que el racional no siempre está detrás de estas decisiones y tras lo visto con Rusia recientemente, bueno, pues yo sí que diría que en el corto plazo cautela y intentar también, bueno, pues mantener algo de mente fría para bueno, pues mirar en el largo plazo con otro prisma. Bueno, nosotros desde Aegon Asset Management lo que estamos viendo es que es un nuevo motivo, ¿no?, para estar alerta, y si ya veíamos que después del verano se iba normalizando un poco la situación y que los inversores estaban un poco listos a ir cogiendo riesgo, ahora volvemos a tener esa volatilidad de mercado, ese miedo y a, como comentaba Juan, ver cómo los flujos se van yendo de nuevo hacia la renta fija, hacia ese activo refugio y hacia estar más defensivos y más protectores, por no comentar que tenemos la segunda derivada del precio de las materias primas y de la inflación, que hasta ahora pensábamos que volvía a tener esa tendencia negativa, ¿no?, a la baja para llegar a ese objetivo del 2% tan deseado por los bancos centrales, y de nuevo, como se vio en Estados Unidos, vuelve a repuntar la inflación, con lo cual... Belén. Bueno, nosotros, más allá de lo que va a pasar a futuro, viendo un poco lo que ha pasado por ahora, es cierto que la prima de riesgo todavía está bastante contenida. O sea, vamos un poco mirando lo que ha pasado, y el nivel de activos de refugio, como comentaba Juan, oro, yen, franco suizo y bono americano, nosotros vemos que sí que han subido,
pero las subidas han sido bastante ligeras. Incluso el petróleo solamente, o sea, ha subido, pero está en niveles de hace semana y media. Y la renta variable en general tampoco lo ha penado tantísimo. Dicho esto, pues no podemos ser hipercomplacientes. No se nos debe olvidar que estamos en el peor conflicto entre Israel y Palestina desde los 70. Y bueno, la realidad es que lo va a empeorar en los próximos días y lo vamos a ver en la zona del petróleo. Bueno, nosotros desde DIPAM creemos que, como bien dice Belén, ¿no?, la situación de momento en los mercados ha tenido un efecto, pero no tan duro, tan severo. Para nosotros es súper importante la acción diplomática, que ahora el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken está por los países árabes, hoy va a estar en Israel. Y es muy importante, ¿no?, para intentar contener este conflicto y que no escale. Si escalase, sí que podríamos ver muchísima más volatilidad en los mercados, más de la vista hasta ahora. Así que es una acción muy diplomática, como decía Juan. Es muy importante Irán, pero también es muy importante Estados Unidos, Europa en este conflicto, incluso China, y para evitar que esto vaya más, que a nadie le beneficie, ¿no? ¿Adoptamos una posición más defensiva en las carteras? Adoptamos posición más defensiva por la volatilidad y porque también hay que complacer a los inversores que tienen más miedo, ¿no? Al final a ninguno nos gustan los bandazos y teniendo en cuenta que, como comentábamos antes, que hay un mayor riesgo de que la inflación permanezca alta, que haya esa volatilidad de mercado por cualquier posible ataque futuro, pues hay que estar más defensivos por si acaso. Eso de estar más defensivos significa incrementar renta fija y reducir bolsa, Belén. Nosotros, desde luego, en el posicionamiento general estamos reduciendo renta variable, tenemos un posicionamiento más conservador, pero no solamente por el tema geopolítico, sino porque además claramente los sectores que tienen una mayor vinculación con los tipos de interés altos ya están sufriendo. Si vemos cómo están evolucionando el real estate, las utilities o los small caps, ya están sufriendo, y desde luego si tenemos que estar en algo en renta variable es en sectores muy de calidad y, por supuesto, con un perfil fuerte en sostenibilidad. Y incrementamos renta fija. Bueno, ya estábamos positivos en renta fija. Nos gusta más gobiernos en crédito investment grade y bueno, básicamente eso. ¿Vosotros? Nosotros, sí que vemos mucha oportunidad quizás en la renta fija soberana, sobre todo en Europa. La verdad que vemos los PMIs manufactureros y recientemente los PMIs de servicios siendo más con peores cifras, con lo cual vemos esa subida de tipos en Europa ya bastante contenida. No así tanto en Estados Unidos, donde el empleo sigue estando muy fuerte. Es verdad que hay signos y datos mixtos, pero vamos, en Europa sí que la deuda soberana, también el investment grade, incluso el high yield cortito plazo siendo muy cauto, lo vemos ok. Y otro activo muy interesante, por lo menos desde DIPAM, que lo ha hecho muy bien en el año pasado y este año, es la renta fija emergente, moneda local. Es uno de los activos que mejor ha surfeado esta situación. Nuestros fondos el año pasado pues hizo un menos 0,80, este año cerca de un 7, con lo cual es un activo también a tener en cuenta para diversificar carteras y donde vemos bastante valor. ¿Vosotros estáis más defensivos? Tácticamente te diría que sí. Yo creo que la buena noticia para el inversor es que el estar defensivo en el entorno actual no quiere decir una réplica de lo que vivimos hace un par de años, en lo cual quería decir pues que tenías una merma en tu cuenta corriente. Ahora mismo nos podemos ir tranquilamente a un fondo monetario que tanto en euros como todavía mucho más en dólares, pues obviamente nos está dando una renta bastante atractiva, sin asumir obviamente niveles de riesgo, con lo cual yo creo que a mí me gusta, por así decirlo, esa diversificación hacia activos monetarios en un momento táctico en el que, como digo, bueno, pues podemos ver repuntes de la volatilidad. Dicho esto, sí que empezaría a pensar estructuralmente en una parte de la cartera, oye, pues hacia dónde pueden estar las cosas en el medio plazo, ¿no? Y ahí nosotros pensamos, fíjate, que puede haber un cambio de terna, que en Estados Unidos la sensación de datos económicos deberían empezar, por así decirlo, a mostrar ciertos signos de debilitamiento y que, sin embargo, en Europa deberíamos empezar a ver cierta estabilidad de los mismos. Entonces, digamos que nuestras carteras están un poco en un signo contrario en cuanto a bajar cierto peso a Estados Unidos y subirlo en Europa desde el punto de vista de bolsa. ¿En gobiernos es donde veis más oportunidad ahora mismo? En gobiernos es donde vemos más oportunidad ahora mismo, bueno, pues claramente por el pivote de los tipos de interés. Es cierto que en el corto plazo se están situando nuestros PMs en duraciones más cortas, por un poco la falta de visibilidad, pero a medio plazo sí, claramente es donde vemos más valor.
Nosotros estamos viendo más valor en crédito corporativo investment grade y en los bonos flotantes ABS, principalmente porque al final te ayudan a reducir la volatilidad de tipo de interés y te diversifican la cartera hacia otro riesgo diferente como es el riesgo de consumo, que de hecho se comenta mucho, ¿no?, que van a salir los datos esta semana en Estados Unidos y no se ha reducido el consumo tanto como esperábamos. Hemos tirado de ahorros del COVID y el consumo estructural, que no discrecionario, está resistiendo bastante. Si nos centramos en vivienda, nos centramos en coches, al final son los primeros gastos que todo el mundo paga en cuanto les llegan los salarios y por lo tanto no habrá en ese sentido una destrucción del consumo real, sino más en el discrecional. ¿Y las duraciones, las empezáis a subir o no? Porque ya el fin de los tipos de interés está... lo hemos tocado en Europa, esperemos, ¿no? Y en Estados Unidos está cerca. ¿Es momento de ir ampliando duraciones o no? Nosotros en DIPAM sí que estamos empezando a subir duraciones on weakness, como dicen los gestores, ¿no? Cuando hay debilitamiento o hay correcciones fuertes, aprovechamos para incrementar las duraciones. Así lo hemos hecho recientemente. Porque, vuelvo a decir lo mismo, los datos económicos, sobre todo en Europa, PMI, confianza, están deteriorándose y por lo tanto eso que hace que haya un desacople, ¿no?, entre cómo se han reaccionado la renta fija en las últimas semanas y cómo están saliendo los datos. Con lo cual creemos que ahí sí que hay oportunidad para ir añadiendo, siendo muy precavidos, ajustando bien los pasos, poquito a poquito, pero sí que añadiendo duraciones. Pues mira, yo te diría que un poco por regiones. Es decir, en Estados Unidos sí que estamos ahora mismo, bueno, pues por así decirlo, recomendando irnos a duraciones un poco más largas. Como te decía al comienzo de la tertulia, sí que pensamos que ya los plazos largos en Estados Unidos están bastante metidos en precio. Sin embargo, en la parte europea somos ligeramente más cautos. Entonces, ¿cómo compensamos estos cortos plazos? Ahí estamos muy de acuerdo con lo que ve Víctor, con renta fija emergente en moneda local. Nosotros ahí creo que sin sacrificar duración y no de duraciones de 3 años estás consiguiendo una yield cercana al 8 y pico %. Con lo cual, oye, algo muy parecido a high yield, pero con una calidad crediticia de investment grade. Con lo cual, digamos que será un poco el balanceo que estamos encontrando a día de hoy. Y ahí apuntaría también que a día de hoy la mitad de los países emergentes ya están bajando tipos de interés y la otra mitad están subiendo, pero quizás los que peor están. Pero entonces vemos una oportunidad, ¿no?, donde Brasil, Uruguay, ciertos países, sobre todo en Latinoamérica, ya están bajando tipos de interés mucho antes que los europeos y que los americanos, ¿no? O sea, van más adelantados en el ciclo y ahí vemos también oportunidad de ganar por curva, aparte de ese carry tan interesante que encontramos. ¿Vosotros con las duraciones cómo lo estáis haciendo en Safra? Pues un poco lo que comentaba antes, o sea, claramente hay una realidad, es que los tipos van a bajar en los próximos 12 meses, o sea, si miramos un poco lo que es el binomio riesgo-beneficio de mantener los tipos altos o no, claramente los tipos van a bajar en los próximos 12 meses, con lo cual tiene sentido tener las duraciones un poco más altas. Pero dicho esto, sí que pensamos que tácticamente en este entorno a lo mejor sí que sería bueno rebajar un poco duraciones en el corto plazo y bueno, pues por zonas igualmente. Pensamos que la bajada de tipos en Europa va a venir más tarde, con lo cual un poco más largos en Estados Unidos que en Europa. Claro, cuando dices más tarde, ¿finales de 2024 o ya 2025? No, o sea, nosotros pensamos que las primeras bajadas en Estados Unidos deberían venir en la segunda mitad del año, o sea, pues en el segundo trimestre, perdóname, y en Europa el tercero. ¿Vosotros igual, en Aegon? Desde Aegon pensamos que la bajada de tipos en Estados Unidos finales del 2024 no van a querer hacerlo antes. ¿Ninguno de la mesa 2025? Yo creo finales del 24 también. Yo creo que según vayan saliendo los datos, según vayan saliendo, vaya como dicen a su speak, ¿no? O sea, vamos a ver cómo va lo de Israel primero, vamos a ver cómo vamos a ir día a día, ¿no? Y bueno, pero las previsiones en Europa sí que es a 12 meses, Estados Unidos algo similar, pero vamos a ir dato a dato. Bueno, yo digo 2025. Sí, si gano me invites a un desayuno contundente. Publicidad y seguimos viendo oportunidades y cómo nos posicionamos en este entorno tan complicado. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia aquí en Capital Intereconomía, tertulia de mercados financieros. Hoy con Juan Martín Valiente, con Rocío Poquet Nieto, con Víctor Asensi y con Belén de Ríos. Oye, resultados empresariales. Belén, ¿qué esperas de las cuentas? Pues mira, Susana, nosotros claramente en Estados Unidos pensamos que van a ser bueno. De hecho, lo que se espera es un más 1% versus el trimestre tercero del 22. Pero bueno, fácilmente podríamos pensar que pueden salir incluso mejor. Mayores contribuidores, pues la parte de growth. No pensamos que vaya a haber sorpresas. Sí, en los próximos trimestres con todo el tema de loans, impagos y demás. En Europa, pues muy diferentes. Bueno, pues esperamos un menos 15 respecto al tercer trimestre del 2022, que es el peor trimestre desde el tercer trimestre de 2020. Y esto es el reflejo de dos realidades muy diferentes, ¿no? Europa, que está al borde de una recesión, y Estados Unidos, que está creciendo a un ritmo anualizado de un 3. Víctor. Sí, una visión parecida. Eso sería el consenso de mercado, un poco la media esperada. Pero entonces es muy importante en este momento el stock picking, ¿no? Tanto en los bonos como en las acciones. En nuestras compañías, las que tenemos en los fondos de renta variable global de DIPAM, esperamos más crecimiento en los beneficios, alrededor de un doble dígito o un dígito bajo, sobre todo apoyado en esas compañías de alta calidad, que crecen por encima de la media, que tienen buenos márgenes, que tienen poca deuda. En teoría han sorprendido, o sea, han sacado mejores resultados en el primer trimestre, en el segundo trimestre, batiendo expectativas, y vamos a ver este tercer trimestre, esperemos que también las siga mejorando, porque debido a esa innovación que tienen esas compañías de muy alta calidad que tenemos en cartera, ¿no? Bueno, al final los resultados empresariales dependen también del sector, ¿no? O sea, Víctor ha comentado el de stock picking, pero también hay que centrarse dentro de cada uno de los sectores en aquellas empresas que están menos apalancadas y que dependen menos de esa subida de tipos de interés, porque está claro que si bien aún no ha afectado del todo y que llevamos ya más de un año diciendo que hay recesión en Estados Unidos, que va a ser la hecatombe, estamos frente a un soft landing, pero en 2025 se avecina ese calendario de refinanciación de las grandes empresas americanas, y ahí sí que vamos a ver cuándo van a sufrir. Aquellas que están siendo capaces de en estos momentos reducir el porcentaje de deuda que tienen, van a ser las que mejor encaren este soft landing. Aquellas que están más apalancadas, que tienen bonos indexados al famoso Euribor y que no van a tener esa capacidad de emitir deuda a bajos tipos de interés, son las que más van a sufrir. Entonces hay que ver un poco también dentro de cada uno de los sectores, obviamente siendo el sector financiero, como ya demostraron el viernes en Estados Unidos, el gran beneficiado, cuáles son capaces de resistir más a esta subida de tipos. Mira, no puedo estar más de acuerdo. Yo es una de las variables que más nos preocupa. Es decir, es de las primeras, si no la primera vez desde que tenemos datos, que estamos viendo que los spreads de crédito van en un sentido contrario del tensionamiento de condiciones financieras. Es decir, estamos ahora mismo en una restricción de crédito por parte de los bancos a niveles parecidos a 2011 y, sin embargo, el spread de crédito está no solo no subiendo, sino en muchos puntos bajando, ¿no? Nosotros pensamos que obviamente la única explicación es por las líneas laxas de crédito que se dieron post-COVID, y esto se termina finales del año que viene, principios del siguiente, con lo cual yo creo que ese punto que apuntó la Rocío es un tema que nosotros vamos a estar mirando muchísimo. Dicho esto, y por complementar, nosotros estamos mirando mucho compañías en las cuales realmente su expectativa de crecimiento de beneficios esté pues muy cercano en entornos de doble dígito bajo. Yo creo que ahora lo importante es realmente que los analistas no se lleven sorpresas negativas, y sobre todo que el mercado no se lleve sorpresas negativas. Es un mercado muy lateral como el que tenemos. Al final lo que estamos buscando es, llámalo growth de calidad o value de calidad, es decir, no tenemos un sesgo muy marcado a una tipología, y sí, sin embargo, a una compañía que realmente no vaya a decepcionar las expectativas del mercado, con lo cual para que es lo que tienes que irte es al rango bajo de crecimiento de beneficios, y un beneficio que sí que sea mucho más estable. Al final las economías o las compañías hemos visto que se guían mucho por el crecimiento nominal. Al final yo creo que están viendo o están siendo capaces de trasladar a precio crecimiento de PIB más inflación, y en ese entorno, bueno, pues va a haber aquellas compañías que salgan reforzadas y aquellas compañías que salgan damnificadas. Y por eso también, como decía Víctor, la gestión activa me parece absolutamente crítica en este momento. O sea, yo creo que hay un canto de sirena hacia la gestión pasiva, porque los números ahora mismo estáticos en un año muy complicado como el actual pueden parecer que, oye, indexarte es lo más fácil, por así decirlo, pero te estás comprando una cesta muy pequeña de compañías muy caras. Y si vemos una cierta reversión a la media, no vas a tener refugio donde salvaguardarte. Yo creo que en este momento es, como decía Warren Buffett, ¿no? Que cuando baja la marea se va a ver quién está
sin bañador o con bañador, ¿no? Nadando desnudo, o como bien decía Rocío, es muy importante los balances. Sí. ¿Qué compañías tienen buenos balances? ¿Quiénes han hecho los deberes? ¿Quién tiene buen management? Por lo tanto, ahora seleccionar va a ser súper clave. Totalmente. Bueno, está claro. Yo sí que añadiría que, independientemente de todo, nosotros pensamos que la reacción a los resultados va a ser bastante moderada porque están muy descontados. Sí. Y que el mercado está más pendiente ahora mismo de otras cosas, como todo lo que es el tema geopolítico, tema de tipos de interés y toda la batería de datos. Por ejemplo, lo que comentaba Rocío esta semana, sale consumo, sale producción industrial, desempleo de Estados Unidos, hay mucho dato también. Entonces puede tirar el mercado mucho. Oye, y entre los datos entiendo que otra vez la inflación va a volver a un primer plano, ¿no? Porque si hablamos por el tema del conflicto de un encarecimiento de las materias primas y el petróleo le estamos volviendo a ver tensionado, la inflación, si ahora era pegajosa, ¿no, Sticky? ¿Lo va a ser todavía más? La inflación ha venido para quedarse un año por lo menos. ¿Lo del 2% ya lo olvidamos? No lo olvidamos, pero a largo plazo, o sea, se va a mantener que ya elevada. más largo plazo, 2025. 2025. Es que bajar hasta el 2 es difícil, mientras Sí, se mantengan el 4, 4,5, pero es que bajar al 2, yo creo que en cuanto lleguen a niveles del 2,9 van a hacer un redondeo hacia el 2 a la baja. Yo, de hecho, nosotros pensamos que el tipo de interés de equilibrio va a ser revisado al alza por varios bancos centrales y se va a acercar más al 3 que al 2. Sí, cuando vean que la inflación al final es mucho más estable. Yo con tu apuesta del 2025, no sé, ahora veremos esa comida. Lo que nosotros pensamos es que al final también es cierto que hay que hacer un poco de análisis de impacto. O sea, ya se están viendo reducción de préstamos, un nivel importante de reducción de préstamos. Sí. La carga de interés de gobiernos, empresas, familias ya está siendo importante. Y eso pues tiene que verse qué impacto tiene, ¿no? Vamos a verlo con el dato. Sí, al final las subidas de tipos tardan en tener un efecto real en la economía, pero ahora llevamos 12, 18 meses y ahora es cuando estamos empezando a ver esos datos de consumo y se va a ver más, efectivamente. Es como que ahora ya está haciendo impacto, sobre todo en Europa, mucho más que en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos algo se está empezando a ver también. Pero bueno, vamos a ir viendo. Bueno, me voy a la última parada publicitaria. Según lo que me estáis diciendo, lo que suele pasar otros años de el efecto final de año o el rally de Navidad, lo descarto, porque estoy viendo tan negativos y tan prudentes que entonces hemos terminado el año. Publicidad y me lo contáis. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Oye, el año ya está hecho, tal y como está el escenario de nubarrones cargado está hecho, es mejor quedarse quieto y nada, cerrar posiciones. No, como te comentaba, yo creo que es momento para aprovechar los cortos plazos, porque obviamente te están dando rédito, y empezar a posicionar quizás te diría con una visión más medioplacista, ¿vale? Y no tanto cortoplacista. Y a lo mejor en ese sentido, pues por ponerte bloques, a nosotros pues nos gusta más Europa que Estados Unidos, nos gusta más Asia que Europa y que Estados Unidos, pero estamos hablando de una visión, ¿sabes?, más a medio plazo. Cuando hablas de Asia, China y Japón. Asia más China que Japón. O sea, sí que de verdad pensamos que si China empieza a mostrar signos de, yo no te digo de fortalecimiento, de un rebote en V de sus datos, ni muchísimo menos, pero sí que es capaz de crecer este año al 5%, a mí me parece que estamos, que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Que ciertos datos puntuales nos están dejando ver la fortaleza de una economía que, si bien a decepción este año porque no ha reaperturado, como hemos reaperturado el resto de países occidentales tras COVID, bueno, pues que sí que es verdad que tiene un potencial para estar en el medio plazo, oye, pues creciendo de una forma estructural muy por encima de los países desarrollados. No, nosotros en DIPAM creemos que hay oportunidades. Es verdad que hay mucho ruido en el corto plazo, como bien dice Juan, pero si volvemos a la renta fija, y volviendo a renta fija, por ejemplo, emergente, un carry del 9%, a duración cerca de 5 años, o la renta fija soberana de países desarrollados, o investment grade. O sea, hay oportunidades en el medio y largo plazo para un inversor. Es verdad que en el corto nadie sabe, la volatilidad de mercado nadie la puede saber, pero sí que hay muchas oportunidades para construir carteras buenas y luego en renta variable
compañías de alta calidad creemos que es donde hay que estar en este momento para surfear y tener buenas rentabilidades en el medio plazo y en el largo plazo. Hay oportunidades buenísimas. Rocío. Bueno, el año no se ha acabado. Nosotros lo que consideramos es que esos bonos ABS flotantes que antes comentábamos, dentro del tramo siempre de mejor calidad crediticia, lo que nos están ayudando es a diversificar cartera, y al final que no hemos visto esos diferenciales acortarse todo lo que pensábamos, con lo cual aún hay recorrido para que siga subiendo la rentabilidad. Nos están ofreciendo también un carry elevado y duraciones, al ser bonos flotantes, bastante bajas, lo que nos permite, pues como decía Víctor, surfear un poco esa volatilidad de mercado y ver qué va a pasar. Hay que estar también un poco defensivos, porque lo que menos gusta a un inversor, y sobre todo español, es esa incertidumbre de qué va a pasar, y en cuanto ven 2 días seguidos que ven cifras rojas, ya la gente empieza a alarmarse, con lo cual hay que ser cautos y mirar a largo plazo, pero también estar un poco conservadores ahora. Pues muy en línea con lo que dice Rocío. O sea, al final hay que ser un poco defensivo en este momento. En renta variable, compañías, pues eso, quality, globales, como comentaba Víctor. Y en renta fija, oye, pues las mejores opciones yo creo que son fondos de renta fija globales, flexibles, en que te permitan aprovechar pues un poco todas las oportunidades que hemos estado comentando, ¿no? Que hay muchas oportunidades en valor relativo en gobiernos, también hay oportunidades en crédito, en emergentes, pero es mejor tener un perfil un poco más conservador y cauto, y pues tomar algo que aglutine todo. Muy bien. Oye, para terminar, titular de cierre, 5 palabras, una frase. Los bonos convertibles son idóneos para este entorno. Mantenerse conservador frente a la incertidumbre de mercado. Bueno, mucha oportunidad en renta fija en general global. Pues ser un poco cauto y selectivo en lo que compremos. ¿Y gestión activa? Por supuesto. Y sostenible. Juan Martín También. Valiente desde Amcor, Rocío Poquet Nieto desde Aegon Asset Management, Víctor Asensi desde DIPAM y Belén Ríos desde Safra Sarasin Sustainable. Muchísimas gracias, cuidaros y a por el lunes. Feliz semana. Adiós. Igualmente. Un abrazo. Igualmente.